Bien. Habíamos llegado hasta este punto de los potenciales de driving force y habíamos visto entonces hasta ahora lo que son potencial de membrana en reposo, potencial de equilibrio para cada ion y potenciales electrotónicos. Bueno, vamos a pasar ahora al cuarto tipo de potencial, que es el potencial de acción. ¿Sí? Bien. Voy a avanzar. A ver. Bueno, a ver, voy a intentar mostrarles otra pantalla y explicar esto de otra manera. Pero lo que vemos acá es lo siguiente. Dijimos que los potenciales electrotónicos implican una variación del potencial de membrana que es local, que es su umbral, que puede ser excitatorio o inhibitorio según sea despolarizante o hiperpolarizante, y que eso, el valor del potencial electrotónico es subumbral, o sea que no pasa desde un determinado valor que se llama valor umbral, que ahora vamos a ver la importancia. ¿Sí? Que a su vez pueden tener sumación en tiempo y espacio, es decir, que se van sumando si van superponiéndose uno con otro en tiempo. En tiempo y en espacio dentro de la neurona, y eso, digamos, tiene importancia porque si se alcanza un valor umbral, se puede desencadenar otro tipo de potencial, que es el potencial de acción. Y en el potencial de acción intervienen dos tipos de canales, lo que llaman canales de sodio voltaje dependientes y los canales de potasio voltaje dependientes. Son canales que tienen una característica muy particular, que es precisamente que se activan según variaciones del voltaje. Entonces, bajo ciertas condiciones se pueden abrir esos canales, y al abrirse los canales, eso va a determinar el pasaje del sodio y el potasio según su fuerza de arrastre, como habíamos visto antes. ¿Sí? Y eso va a determinar una variación del potencial de membrana que es diferente de la potencial de membrana de reposo, que es diferente al potencial de equilibrio, que es diferente al potencial electrotónico. Entonces, lo que tienen acá es las características de estos dos canales voltaje dependientes. Abajo están la característica de los canales de potasio voltaje dependientes, que tiene, digamos, dos estados. ¿Sí? Un estado de reposo, en donde si esto arriba está el exterior celular y por debajo está el interior celular, un estado de reposo en donde el canal está cerrado. ¿Sí? Está cerrado desde adentro. Tiene esta compuerta que mantiene el canal cerrado. Cuando se activa, se produce la apertura de esa compuerta, y eso va a determinar el pasaje de potasio de la manera que vamos a ver. En cambio, el canal de sodio voltaje dependiente, que está representado acá arriba, tiene, en lugar de dos estados de reposo y de activación, tiene tres estados. Un estado de reposo, porque esa triple estado tiene que ver con que en forma didáctica se entiende que el canal de sodio voltaje dependiente tiene dos compuertas. Una compuerta en el exterior celular, que permanece cerrada en estado de reposo. Acá, en este ejemplo, le toma el potencial de membrana de reposo como menos 90, pero, insisto, para nosotros vamos a tomar menos 70. Fíjense que dependiendo del texto puede pasar menos 70, menos 65, menos 90, pero para nosotros vamos a tomar como menos 90. Entonces, en reposo, el potencial de membrana en reposo está en este estado, ¿sí? Está cerrado del lado exterior celular y abierto adentro, pero el sodio no puede moverse porque está su compuerta externa cerrada. Cuando se activa, se abre esa compuerta y eso permite el ingreso del sodio. Vimos que el sodio, si le abrimos las puertas, el sodio va a tender a ingresar porque tiene el doble gradiente, el gradiente químico y el gradiente eléctrico. Y un estado de inactivación en donde, fíjense, permanece abierta la compuerta del exterior celular y se cierra la del interior celular. Y este es un estado inactivado. ¿Sí? Y ahora vamos a ver en qué fases se activan uno y otro y en qué fases del potencial de acción se producen unos y otros. Voy a dejar de compartir esto para pasar a otra pantalla que les quiero mostrar. Esperen un segundito.
Esperen un segundo. Bueno, esperen. Bien, ahí les comparto. Ven ahí una pantalla como una especie de pizarrón, ¿no? ¿Lo ven? Sí, sí se ve. Bueno, es la primera vez que lo uso, así que espero que funcione. Nosotros tenemos el potencial de membrana en reposo en menos 70 milivolts. ¿Sí? Bien. Imagínense que en el momento cero, en este momento cero, llega un potencial excitatorio postsináptico, un PEPS. ¿Sí? Entonces, el potencial de membrana va a variar un poco. ¿Sí? Supongamos que pasa de menos 70 a menos 65 milivolts. ¿Sí? Bien. Llega otro potencial excitatorio postsináptico y se suma temporalmente y lleva al potencial de membrana de menos 65 ahora a menos 60 milivolts. ¿Sí? Recuerden, digamos, que nosotros si tenemos nuestra neurona ahí, prototipo, el núcleo de la neurona, digamos, acá llega una fibra, otra que se conecta acá, otra que se conecta ahí, ¿sí? Cada una va haciendo sinapsis y va generando una variación de potencial de membrana local, y a su vez, como llegan en diferentes tiempos, van a produciendo una variación de potencial de membrana que se va sumando. ¿Sí? Esto es lo que ocurre normalmente en todas las neuronas. Entonces va generando variaciones de potencial. Vamos a asumir que todos estos son PEPs. ¿Sí? Entonces van generando variaciones en cada punto de potencial de membrana que se van sumando espacialmente y temporalmente. ¿Está? Bien. Estos PEPs, puede llegar otro más, y llega a un valor de menos 55 milivolts. Bien. Este valor es lo que se conoce como valor umbral. ¿Sí? Valor umbral. Menos 55 milivolts. En algunos libros lo pueden encontrar como menos 50 milivolts. Pero vamos a tomar nosotros menos 55 milivolts. ¿Por qué es un valor umbral? ¿Qué ocurre a partir de este momento? Bueno, a partir de este momento se activan los canales de sodio voltaje dependientes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué son voltaje dependientes? Precisamente porque dependen de la variación del voltaje. ¿Cuál es la variación de voltaje que los activa? Una variación de voltaje que lleva el potencial de membrana de menos 70 a menos 55 milivolts. ¿Y cómo se llegó a esos menos 55 milivolts? Se llegó a partir de la sumación de potenciales excitatorios postsinápticos locales y sumados en tiempo, que llevaron el potencial de membrana a el valor umbral. ¿Por qué se llama valor umbral? Porque permite que el potencial de membrana llegue a un punto en donde se abren canales de sodio voltaje dependiente. Y si se abren canales de sodio, ¿qué va a pasar con el sodio? Según lo que vimos hasta ahora. Va a entrar. Va a entrar el sodio. Y si entra el sodio, ¿qué va a pasar con el potencial de membrana? Que está ahora en menos 50. ¿Cómo? Aumenta, se despolariza. Se despolariza, exactamente. ¿Se va a despolarizar poco o mucho? Mucho. Bien, exactamente. De hecho, ocurre esto. ¿Sí? Bueno, eso debería ser una recta, pero el sodio tiende a entrar. ¿Sí? Y tiende a entrar mucho sodio, ¿sí? Con mucha fuerza porque tiene el doble gradiente, el gradiente químico y el gradiente eléctrico. ¿Se dan cuenta cómo se conecta lo que vimos al principio con esto? ¿Y hasta dónde va a querer entrar el sodio? O sea, el potencial de membrana está a menos 55 y se va haciendo recontra positivo. ¿Sí? Incluso, digamos, vamos a asumir que más o menos a este nivel
está el potencial de membrana de 0 milivolts. O sea, pasamos del 0 a los 0. ¿Hasta dónde va a querer llevar el potencial de membrana el sodio, si es por el sodio? Hasta su potencial de equilibrio. Exactamente, hasta su potencial de equilibrio. ¿Y cuánto era que habíamos visto? 160. No, 160 no, es 60. mucho. Es fuerte el sodio, pero no tanto. Perdón. Sí, Más sí. 60 milivolts, ¿sí? Bien, o sea que si fuera por el sodio solo, va a llevar el potencial de membrana a más 60, que es su punto de equilibrio. Entonces le abrimos las compuertas con los canales de sodio voltaje dependientes, el sodio tiende a entrar masivamente por un doble gradiente, químico y eléctrico. Entonces va a tender a llevar el potencial de membrana a más 60, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Si yo estoy acá, digamos, estoy alrededor de ya más 20 milivolts, ¿sí? Disculpen la letra, pero es lo que me sale con la tablet esta. El potencial de membrana en reposo ahora está en más 20 en este momento. ¿Qué va a pasar con los otros iones? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el cloro? ¿Cuál era el potencial de equilibrio del cloro? Menos 70. Menos 70. Entonces, si el interior... ¿Y el cloro qué carga tiene? Negativa. Y si el interior ahora es de más 20, ¿qué va a tender a hacer el cloro por su gradiente eléctrico? Quedarse. ¿Quedarse dónde? O El potencial de si equilibrio está del... fuera va a querer entrar. Exactamente, el potencial de equilibrio del cloro es menos 70. Si yo llevo el potencial de membrana a más 20, por gradiente eléctrico, ahora es un nuevo escenario para el cloro. ¿Sí? O sea, está en equilibrio cuando el potencial de membrana en reposo está en menos 70, que es el potencial de membrana en reposo de la neurona y que coincide con el potencial de equilibrio del cloro. Pero ahora no está en menos 70, estamos en más 20. Si estamos en más 20, ¿qué va a querer hacer el cloro por el gradiente eléctrico? Va a querer entrar. Y de hecho es una de las cosas que tienden a pasar, que el cloro tiende a entrar. ¿Sí? Entonces, esto hace que el interior celular se empieza empieza a dejar de subir tanto, siguiendo solamente al sodio. ¿Sí? ¿Y cómo es el gradiente químico del potasio en condiciones normales? Condiciones de potencial de membrana en reposo. ¿Qué va a querer hacer el potasio por su gradiente químico? Salir. Salir. ¿Y por su gradiente eléctrico? En condiciones Quedarse. quedarse, porque el interior en condiciones de reposo es menos 70. ¿Sí? Si el potencial de membrana ahora es más 20, ¿qué pasa con qué va a querer hacer el potasio? Salir. ¿Por qué? Por su gradiente eléctrico y químico también. Exactamente, o sea, ahora tiene doble gradiente. El interior está tan positivo que va a querer salir por el gradiente eléctrico y por el gradiente químico. Y de hecho es lo que empieza a pasar. ¿Sí? Entonces, si sale potasio que tiene carga positiva del interior celular, ¿qué va a pasar con el potencial de membrana? Va a bajar. Va a bajar, porque estoy sacando cargas positivas. Y de hecho es lo que ocurre. Sale potasio. ¿Sí? Ahora, hay otros fenómenos que suceden, que yo todavía no los dije, pero vamos a seguir con el concepto. El potencial de membrana, ¿a dónde va a querer ir el potasio? ¿A dónde va a querer llevar el potencial de membrana el potasio? ¿A cuál es su valor de reposo? Menos 90. Menos 90. ¿Y entonces qué va a hacer el potencial de membrana? Va a seguir bajando hasta un punto determinado. ¿Sí? Habitualmente llega a unos, menos 80 milivolts. En este punto, ¿quién empieza, por qué no llega a menos 90? A ver, escucho ofertas. O sea, tiende a llevarlo, el sodio no llega a más 60 porque empieza a entrar cloro y porque se activan en este punto los canales de potasio voltaje dependiente. Así como los canales de sodio voltaje dependiente se activan con menos 55, los de potasio se activan a partir de que el potencial de membrana pasa a los más 15, los más 20 milivolts. ¿Sí? Se activan, normalmente están cerrados, pero se activan con el voltaje. ¿En qué voltaje? Un voltaje muy despolarizado, un campo despolarizado que está en valor positivo. ¿Sí? ¿Por qué no llega a menos 90 si es que su potencial de equilibrio es menos 90? ¿Quién empieza a actuar acá? ¿Alguien que La ya vino? bomba ATPasa sodio potasio. Exactamente.
está acá la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Y qué hace la sodio-potasio ATPasa? Saca 3 sodio y mete 2 potasio. ¿Sí? O sea que el balance neto de esto es que saca una carga positiva al sacar 3 y meter 2. ¿Sí? Entonces vuelve al potencial, restaura el potencial de membrana en reposo y lo mantiene. Esta es la función de la sodio-potasio ATPasa después del potencial de acción. Entonces, repasando, nosotros vimos lo que sucede teniendo en cuenta el potencial de equilibrio de cada ion. ¿Sí? Insisto, ¿ven por qué es importante entender lo que es el concepto de potencial de equilibrio para entender lo que sucede en el potencial de acción? No estudiarse de memoria que entra el sodio y sale el potasio, sino entender qué es lo que sucede. Bien. Potencial de membrana en reposo, potencial de equilibrio de cada ion, potencial electrotónico. Tenemos el potencial de membrana en reposo, se producen potenciales excitatorios postsinápticos que se van sumando en tiempo y espacio, que llegan al valor umbral de menos 55 milivolts. A partir de ese valor umbral se abren canales de sodio voltaje dependiente. Se abren los canales de sodio, entonces el sodio tiende a entrar buscando su gradiente, su potencial de equilibrio. Entra con una fuerza de arrastre muy fuerte, porque tiene doble gradiente, químico y eléctrico. Cuando llega, ¿hasta dónde va a llevarlo? Hasta más 60 milivolts, que es su potencial de equilibrio. Pero no llega a más 60 milivolts porque cuando el potencial de membrana está en más 20, empieza a entrar el cloro, y los canales de sodio de voltaje dependiente, y esto es lo que no les mencioné y se los digo ahora, empiezan a estar inactivados. ¿Sí? Recuerden que habíamos mostrado que tiene 3 estados. El estado activo, que es durante esta fase de ascenso rápida de la despolarización de la neurona. Pero una vez que llega un valor positivo y empieza a entrar cloro, se inactivan. ¿Sí? Se cierra la compuerta de abajo. Y se activan los canales de potasio voltaje dependiente. Entonces empieza a salir potasio. Entonces estamos sacando cargas positivas al interior celular, las neuronas se vuelven a polarizar, o sea, se hiperpolariza para llevar el potencial de membrana en reposo al potencial de equilibrio del potasio, que ahora tiene las puertas abiertas. Ya el sodio dejó de entrar porque está en los canales inactivos. ¿Hasta dónde? Y si fuera por el potasio está a menos 90, pero no llega hasta menos 90 porque empieza a actuar la sodio-potasio ATPasa y restaura el potencial de membrana. Todo esto que vemos acá es lo que se conoce como potencial de acción, o sea, el proceso de variación de potencial de membrana que se da a partir del alcance del valor umbral hasta que se restaura el potencial de membrana en reposo. ¿Sí? Entonces, volvamos ahora a la presentación. Bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que ven en esta curva de acá, esta curva roja y la curva azul, es el flujo, lo que se llama conductancia, al sodio durante, el potencial de acción. Si este es el potencial de acción, primero lo que ocurre es que se mueve muy rápidamente el sodio, y el sodio se mueve en una concentración alta muy rápidamente porque tiene un gradiente muy alto si yo le abro las puertas. ¿Sí? No eternamente, hasta un punto determinado, y después deja de haber una conducción del sodio. Desfasado, un momento después, empieza a moverse el potasio. ¿Sí? ¿Por qué se mueve el potasio? Porque se activan canales de potasio voltaje dependientes una vez que el potencial de membrana en reposo está en un valor positivo. ¿Sí? Entonces, estas curvas lo que reflejan es el movimiento de un ion y de otro. Visto de otra manera, nosotros tenemos el potencial de membrana en reposo, se llega a un valor umbral en donde se desencadena el potencial de acción, el potencial de membrana llega alrededor de unos más 15, más 20 milivolts, ahí se inactivan los canales de sodio voltaje dependientes, entra un poco de cloro y se activan canales de potasio voltaje dependientes. Entonces, durante esta primera fase de ascenso y de despolarización masiva, lo que se produce es una conductancia, un flujo de iones de sodio. Durante esta segunda etapa, el sodio deja de moverse y lo que se mueve es el potasio. Entonces estas curvas representan el movimiento de un ion y otro en cada etapa del potencial de acción. El potencial de acción continúa moviendo el potencial de membrana hasta un valor por debajo del potencial de membrana en reposo, porque es hasta donde lo quiere llevar el potencial de equilibrio del potasio, pero por la acción de la sodio-potasio ATPasa se restaura al valor de membrana
en reposo normal, que es de menos 70 milivolts. Bien. Esto es lo mismo, o sea, lo que estaba diciendo, este es el potencial de acción, menos 70 milivolts, valor umbral, se dispara el potencial de acción, entrada de sodio, despolarización masiva, búsqueda del potencial de equilibrio del sodio, pero se inactivan los canales, entra cloro y empieza a salir potasio, se restaura el potencial de membrana en reposo, hasta por acción de la salida del potasio, que busca su potencial de equilibrio, sodio-potasio ATPasa, potencial de membrana en reposo normal, ¿sí? Y es lo que está reflejado acá. La G representa, es el símbolo de la conductancia de unión, conductancia al sodio, conductancia al potasio, que es, dicho de otra manera, es una forma de medir la permeabilidad. Van a encontrar en los libros lo que se llama el circuito equivalente de membrana, que es la representación de la actividad eléctrica de la membrana plasmática como un circuito eléctrico, ¿sí? De hecho, es un circuito eléctrico, estrictamente hablando. Y esto tiene importancia para entender lo que vamos a ver después. La membrana es una bicapa lipídica, ¿sí? Entonces es básicamente lípidos, grasa, y actúa como un capacitor, que es lo que está explicado acá, o representado acá con la letra C y con esta doble barra. Esta doble barra en los circuitos eléctricos representa el capacitor. El capacitor es toda sustancia que tiene la capacidad de retener cargas. Y la membrana plasmática tiene la capacidad de retener cargas por su doble capa lipídica, por ser en el interior hidrofóbico, en el exterior hidrofílico, y el exterior hidrofílico, que a su vez tiene glicoproteínas, tiene la capacidad de retener cargas. Entonces la membrana plasmática actúa como un capacitor que tiene la capacidad, insisto, de retener cargas, ¿sí? Por eso se representa así. A su vez, esa membrana tiene canales que permiten grados variables de permeabilidad para los diferentes iones. Acá están representados el cloro, el potasio y el sodio. Esa permeabilidad variable se representa con la G, que es la conductancia, ¿sí? Y que en el circuito eléctrico se representa con este rectángulo, ¿sí? A su vez, la membrana plasmática implica también que hay una diferencia potencial es una barrera que determina una variación de potencial de membrana en el interior celular y en el exterior celular, ¿sí? Y esa variación del potencial de membrana va a ser diferente en su potencial de equilibrio para cada ion. Eso está representado con esta doble barra que indica, digamos, hacia dónde quiere llevar el potencial de equilibrio cada ion. Es la diferencia del potencial de membrana entre el interior celular y el exterior celular, ¿sí? Entonces, y la I es la corriente, digamos, hacia dónde tiende a ir el flujo de cada ion según se abra según aumente la permeabilidad y según el momento en el que esté el potencial de membrana en reposo. O sea, va a variar el flujo según estemos en el potencial de membrana en reposo o durante otra etapa del potencial de acción. Esto es digamos, la simbología que se utiliza para representar el circuito equivalente de membrana, ¿sí? Para llegar a esto, tenemos el exterior celular y el interior celular o el citoplasma, la membrana plasmática que actúa como un capacitor, la capacidad de retener cargas con el interior negativo, ¿sí? La diferencia de potencial para cada ion que determina una variación de potencial de membrana entre el interior celular y el exterior celular, la G que es la conductancia, o la inversa que es la resistencia, es lo mismo, ¿sí? Le pueden encontrar como G conductancia, o la inversa que es la resistencia que se representa como una R. Y eso se dibuja como un serruchito. Van a encontrar los dibujos del circuito eléctrico en donde el serruchito es la conductancia y o resistencia, que es lo mismo. Entonces, esto es la representación de una pila, que no es otra cosa que la diferencia potencial entre un espacio y otro, y está representado por esta doble barra. Esto es lo que se conoce como circuito equivalente de membrana. Esto es lo mismo, pero representado en acción, digamos, cómo se da el movimiento de uno y otro ion según en qué etapa de variación de potencial de membrana estemos. Si estamos en el valor umbral, vamos a ver que la I, la corriente del sodio, digamos, hace que el sodio tienda a entrar y a llevar al potencial de membrana a un valor positivo, y el potasio la inversa. El potasio tiende a salir y llevar al valor de potencial de membrana a un valor más negativo que su potencial de equilibrio, menos 90 milivolts, ¿sí? Y la acción con energía de la sodio-potasio ATPasa, que saca 3 sodio y mete
2 potasio. Esta I' representa que es una corriente diferente de la corriente generada por los canales de sodio de voltaje dependiente. O sea, son proteínas transportadoras que siguen un camino, si bien sacan sodio y meten potasio, lo hacen por canales diferentes de los canales de sodio de voltaje dependiente. ¿Por qué les explico todo esto? Porque vamos a ver después, cuando veamos velocidad de conducción, cuál es la importancia de toda esa terminología. Entonces, vimos antes las características del potencial electrotónico. Vamos a ver ahora las características de los potenciales de acción, repasando todo lo que vimos hasta ahora. Bien. Primera característica, tiene valor umbral. ¿Qué quiere decir que tiene valor umbral? ¿Quién me lo puede decir? ¿Por qué tiene valor umbral el potencial de acción? Porque a menos 55 se abren los canales dependientes de voltaje. Es decir, a partir de un determinado valor es donde se acciona, ¿sí? Antes no. ¿Sí? En cambio, los potenciales electrotónicos, digamos, no tienen valor umbral, no cambia según el potencial de membrana. El potencial electrotónico siempre es local y se mantiene ahí. Si alcanza un valor umbral, lo que se activa son los canales, es el potencial de acción, pero no el potencial electrotónico. Bien. Cumple con la ley de todo o nada. A ver, ¿alguna explicación de esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué se les ocurre que quiere decir? Que o se propaga o directamente no se propaga si no están las condiciones. Bueno, la propagación es otra consecuencia. Está relacionado con todo o nada. ¿Pero qué es que sea todo o nada? Está relacionado con la propagación, pero no es exactamente eso. Que una vez que se pasa el umbral termina el potencial de acción. O sea, Exactamente. sigue y continúa. Exactamente. Una vez que se llega al potencial umbral, el potencial de acción se desencadena, no se puede frenar. ¿Sí? O sea, se produce lo que se llama un proceso regenerativo, que es la característica siguiente. Regenerativo, imagínense como un efecto dominó. Se activa un canal de sodio voltaje dependiente si, digamos, con un efecto dominó se van activando todo el resto. Entonces se abren en un proceso que se llama así regenerativo, múltiples canales de sodio voltaje dependiente de forma masiva y eso permite la entrada masiva de sodio a la neurona. ¿Sí? Eso es lo que se llama ley de todo nada, o sea que no se puede parar. En realidad no se puede parar hasta cierto punto, lo vamos a hacer la salvedad. Y eso se da con un proceso regenerativo. Bien. Ahí viene lo siguiente que decían, tiene propagación. ¿Qué quiere decir que tiene propagación? ¿Qué característica tenía el potencial electrotónico? ¿Se propaga o no se propaga? No, No, porque era local. Exactamente, son locales, están limitados a ese punto. En cambio, el potencial de acción viaja. Ahora vamos a ver eso. O sea, se genera en un lugar y viaja a lo largo del axón. Y vamos a ver cómo viaja, hasta dónde viaja y por qué viaja. ¿Sí? Entonces, esa característica es la que lo diferencia del potencial electrotónico. Tiene propagación. ¿Y de qué depende? No depende de canales pasivos de membrana que se abren según la acción de un neurotransmisor. Depende de canales de voltaje dependientes. Entonces, se activan por el voltaje, no es un neurotransmisor que activa el canal de sodio y ese canal de sodio que se activa permite la entrada en el potencial de acción. No, el potencial de acción depende exclusivamente de canales voltaje dependientes, de sodio y de cloro. ¿Sí? En cambio, los potenciales excitatorios de inhibitores postsinápticos dependen de canales activados por neurotransmisores. Cuando veamos sinapsis vamos a ver todo el circuito completo. Ahora estamos viendo una parte, digamos, esto es una curva. Estamos viendo una parte, estamos arrancando desde la neurona. Después vamos a dar todo el circuito, cómo se llega a la generación de los PEPs. ¿Sí? Entonces, y es un proceso activo. Es un proceso activo porque implica precisamente la activación en forma regenerativa de los potenciales, de los canales de sodio y de potasio voltaje dependientes. ¿Está? Entonces, fundamental entender estas dos tablas, ¿sí? O estas dos, digamos, armar una tabla con las características del potencial de acción y las características del potencial electrotónico, ¿sí? Para diferenciar uno y otro y entenderlo. De hecho, digamos, se los digo así porque suena típica pregunta de parcial, ¿sí? Armar una tabla o poner diferencias entre potencial de acción y potencial electrotónico, ¿sí? Entonces, quiero que me nombren ahora todos los tipos de potenciales que vimos. De equilibrio, ¿Sí? reposo Acción de reposo. ¿Sí? y electrotónico, ¿Sí? ¿Qué más? de acción. De acción. Y podemos nombrar otro más que es el potencial umbral, o el valor umbral. ¿Sí? También lo pueden encontrar como potencial umbral. ¿Sí? Entonces, cada uno implica una cosa diferente, son todos potenciales porque implican una variación de potencial de membrana, ¿sí?
Potencial de membrana en reposo, potencial de equilibrio de cada ion, potencial electrotónico, potencial de acción, potencial umbral o valor umbral. No se confundan cada uno porque son cosas completamente diferentes que ocurren fenómenos diferentes con implicancias diferentes dentro de la neurona. Bien. Yo les decía recién que son todo o nada. Son todo o nada hasta cierto punto, ¿sí? Veamos este ejemplo. Cuando llegan las dendritas de otras neuronas, se produce la sinapsis y se generan potenciales excitatorios postsinápticos en la neurona, digamos, que reciben esos estímulos. Después, ya le digo, cuando veamos sinapsis vamos a ver cómo ocurre esto. Se producen potenciales excitatorios postsinápticos, que son estas variaciones. Eso se pueden ir sumando en tiempo y en espacio, ¿sí? Si esa variación en tiempo y espacio es detectada por una parte específica de la neurona que se llama cono axónico, es ahí donde se genera el potencial de acción, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que la variación de potencial de membrana producida por potenciales electrotónicos de tipo PEPS, si esa variación alcanza valor umbral pero no es detectado por el cono axónico, no genera potencial de acción. Es decir, puede ocurrir que en este sector de la membrana se genere un valor que es de más de menos 55 milivolts, estoy diciendo bien, pero que no se desencadene potencial de acción porque la zona en donde están concentrados los canales de sodio y voltaje dependiente es en esta zona gatillo, que es el cono axónico, que es la base de donde se origina el axón. ¿Sí? Entonces, no basta con alcanzar el valor umbral, sino que el valor umbral tiene que ser detectado por los canales de sodio y voltaje dependiente. Y los canales de sodio y voltaje dependiente no están en toda la membrana. De hecho, no están en la membrana plasmática del soma de la neurona, sino que están en el cono axónico en primera instancia. ¿Está? Entonces, por eso es importante la sumación en tiempo y en espacio, porque tienen que sumarse, digamos, en tiempo para ir subiendo la variación de potencial de membrana y tienen que sumarse en espacio para correrse hasta el punto en donde es detectado por el cono axónico. En el cono axónico hay una alta concentración de canales de sodio y voltaje dependiente. Si son voltajes dependientes, se activan con voltaje. ¿Con qué voltaje se activan? Con el valor umbral. Pero para que se activen para el valor umbral tiene que llegar ahí, no en otro lugar de la neurona. ¿Sí? Bien, entonces, una vez que se llega al valor umbral, se desencadena el potencial de acción. Déjenme ver. Bien. Si el potencial de acción, yo les decía que es todo o nada. Ahora, es todo o nada al principio, es decir, una vez que se desencadena, digamos, se produce la variación por la apertura de canales de sodio y voltaje dependientes y el proceso regenerativo como un mecanismo de efecto dominó. Una vez que los canales de sodio y voltaje dependientes, digamos, pasan su estado inactivo, es decir, cuando se abren, pasan a su estado de reposo, que es antes del alcanzar el valor umbral, pasan a su estado activo, que se abre la compuerta, recuerden, se abre la compuerta superior. Cuando pasan a estado inactivo, que se cierra la compuerta inferior, la neurona entra a lo que se llama en periodo refractario. ¿Sí? El periodo refractario es un periodo posterior a que el potencial de acción llega a su máximo pico de despolarización, en el cual no se puede volver a estimular, a generar un nuevo potencial de acción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los canales de sodio están inactivados. Entonces, si están inactivados, no tengo canales de sodio y voltaje dependientes para activarlos por un potencial umbral. Porque si yo estoy en la fase de vuelta del potencial de acción, supongamos en más 0,5 milivolts, ¿sí? Estoy por encima del potencial umbral. Entonces uno diría, bueno, si estoy por encima del potencial umbral, ¿por qué no se genera un nuevo potencial de acción en todo momento? No se genera potencial de acción en todo momento, a pesar de que estoy por encima del valor umbral, porque los canales de sodio y voltaje dependientes están en estado inactivo. ¿Sí? De ese estado inactivo, progresivamente vuelven a estar en estado de reposo. Y en la medida que vuelven a estar en estado de reposo, yo puedo volver a excitar la célula para llegar al potencial umbral y generar un nuevo potencial de acción. ¿Me siguen con esto? Sí. ¿Sí? Sí. Bien. Piensen en mí, tengan en cuenta esto que les decía antes, que yo no les veo las caras, no sé si están pasmados o atentos. Entonces, necesito que me lo digan. Entonces, ese proceso, digamos, un continuo. Se activan canales de sodio y voltaje dependientes, se sale sodio, aumenta el potencial de membrana, se empiezan a inactivar, en la medida que se empiezan
se vayan inactivando, se van desactivando, y a la medida que se van desactivando hay canales de sodio nuevos voltaje dependientes en reposo disponibles para generar un nuevo potencial de acción. ¿Sí? Pero eso no hay un punto, es un continuo que va y viene. De hecho, digamos, si yo quiero generar un nuevo potencial de acción en este punto, todavía no volvió al potencial de reposo, se puede generar, pero yo necesito un estímulo supraumbral, necesito generar un estímulo que sea mayor al potencial umbral. ¿Sí? Digamos, no importa esto, pero quiero que sepan que eventualmente, de hecho es en algunas técnicas de estudio de la conducción nerviosa se utiliza esto, es decir, se genera un potencial supraumbral para generar un nuevo potencial de acción. Pero necesito un potencial supraumbral porque necesito un estímulo más alto para activar los canales de sodio voltaje dependientes que ya pasaron del estado de inactivación al estado de reposo. En la medida que me voy acercando, estoy en la fase descendente del potencial de acción, me voy acercando al potencial de membrana, voy a tener más canales de sodio voltaje dependientes disponibles y voy a necesitar un estímulo más cercano al valor umbral y no supraumbral para desencadenar un nuevo potencial de acción. Lo van a leer en el libro cualquier cosa, pero ese es el concepto. ¿Sí? Entonces, en realidad, el trabajo práctico ya lo hicimos. Lo que quiero que hagan en su casa, y como forma didáctica para que ustedes lo aprendan, es que hagan una tabla, porque yo insisto, es una típica pregunta del parcial, diferencias entre potencial de membrana en reposo, potencial electrotónico y potencial de acción. La lista de características de uno y otro ya las vimos, ¿sí? Entonces ustedes tienen que armar una tabla para ustedes, para tenerlo bien claro, y no tengan duda que va a ser una pregunta de examen, ¿sí? Vamos a tener esta grabación, así no se hace tan largo el video.